오늘 우리 임마누엘 가족들이 2부 예배를 드리고 있습니다. Estamos dando el segundo culto con los miembros de la Iglesia Emmanuel. 전국에서 복음 전하는 종들은 함께 이 메시지를 붙잡고 있습니다. También todos los siervos que transmiten el Evangelio están tomando este mensaje. 혹시나 어려움 중에 있는 분들도 오늘 언약으로 답을 찾아야 되겠습니다. Por si están con unas dificultades, el día de hoy deben de 전 세계 tener la respuesta con el pacto. Y también hay evangelizados por todo el mundo. 미국이나 유럽 같은 데는 복음이 좀 급합니다. Especialmente el Evangelio es urgente en Estados Unidos y Europa. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? 이 속에 들어가야 돼요. Tenemos que entrar en aquí, en lo que es absolutamente imposible. ¿Por qué existen estas cosas? 절대 불가능 속에 절대 가능이 Pero dentro de las cosas que es absolutamente imposible, podemos ver lo que es absolutamente posible. 자, 절대 불가능만 쳐다보면 우리는 완전히 망해요. Si solamente vemos a las cosas que son absolutamente imposibles, tendremos el fracaso porque son imposibles. 더 빨리 망해요. Pero si los evitamos, más rápido tendremos el fracaso. 무모하게 도전하면 고통이 와요. Pero si retamos sin nada, tendremos el sufrimiento. Esto es importante. Eso es lo que existe siempre. 여러분 그 속에 빠지면 죽잖아요. Si estamos dentro de las cosas absolutamente imposibles, moriremos. Pero si huyemos de eso, fracasaremos más. Pero si peleamos contra lo que es absolutamente imposible, perderemos. 이걸 찾는 겁니다. Pero en cada momento tenemos que buscar lo que es absolutamente posible, porque siempre existen también. 본문은 El texto del día de hoy 난파선의 교훈입니다. podemos ver la enseñanza de la nave en la tempestad. 1987년 10월입니다. En el año 1987, en octubre, hace mucho tiempo, ¿verdad? 담임 목사로 영도에 부름받아 가서 첫 번째 설교입니다. Eso es la primera predicación que di cuando fui primeramente en Yeongdo como el pastor principal. 두려워 말라. Pablo, no temas. 가이사 앞에서 해야 돼요. Es necesario que comparezcas ante César. 죽음 속에서 하나님의 음성을 들었는데 바울아 두려워 말라. 가이사 앞에서 해야 돼요. En la muerte que estaba en la imposibilidad absoluta, 이거 보일 escuchó la voz de Dios. Por eso dijo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. 힘들게 절대 불가능에 부딪히려거나 피하거나 뭐 주로 이렇게 하려고 합니다. Nosotros siempre queremos evitar o confrontarnos en lo que es absolutamente imposible. Pero la respuesta no es eso, tenemos que buscar lo que es absolutamente posible. Por eso Dios envió su ángel y dijo, Pablo, no temas, porque la razón es necesario que compartas ante César. Porque tenía que estar ante César. 유대인이 핍박하는 걸 막아야 되고 모든 걸 막아야 되고 가해서 황제 앞에 설명해야 되는 거예요. Ahí tenía que parar la persecución de los judíos y todo, y también tenía que explicar al emperador César. 반드시 있을 걸. Por eso yo absolutamente doy esta predicación cuando voy a las grandes conferencias. 이거 붙잡았는데 응답 계속. Y yo tomé este mensaje y me vinieron las respuestas continuamente. 깨달아야 될 거 하나 있습니다. Y hay una cosa que tenemos que entender aquí. 온 가족들, 특히 우리 임마누엘 가족들 깨달아야 될 게 있어요. Eso es lo que tienen que entender los miembros de la Iglesia Emmanuel y todos. 복음을 막는 사단의 방법이 있습니다. Hay una manera para parar el evangelio de Satanás. 이걸 알면 돼요. Tenemos que conocerlo. 복음을 막는 사단의 방법은 La manera de Satanás que para el evangelio 옳은 말을 해요. es que Satanás siempre habla de lo físico, que parece que es correcto. 그렇잖아요. Claro, la gente escucha lo que es correcto, pero es lo que es correcto físicamente. Confirmen eso. 애굽에 있을 때 그래도
밥 먹지 않았냐? Los israelitas decían que cuando estábamos en Egipto comíamos, 죽는다. pero en el desierto estábamos a punto de morir. 말 되느냐? ¿Qué tiene lógico 지도자 잘못 esto? 만난 거 아니냐? No hemos encontrado un líder muy incorrecto. No es mejor regresar a 정말 옳은 Egipto. 말이에요. Era algo muy correcto, según ellos. 그게 육신적인 얘기입니다. Pero era algo físico, material. 이 사단이 완전히 Es que 그런 ellos 방법을 no 씁니다. pudieron ver lo importante. Y Satanás siempre aplica estas maneras. 분쟁하는 사람들 말하면 전부 옳은 말합니다. Las personas que en los conflictos siempre hablan de lo que es correcto. 이 사람들은 사막에서 죽었어요. Y así, conforme a lo que habla, cumple. Ellos murieron en el desierto. 그렇습니다. Y después de morir también dirán que es correcto así. 그냥 가능성 본 사람은 들어갔습니다. Pero las personas que vieron la posibilidad del pacto absoluto pudieron entrar en Canaán. Tenemos que recordar siempre, 막을 때 전부 옳은 말 했어요. cuando los fariseos impedían el evangelio, hablaban lo que era correcto 잘 físicamente. 지켜야 돼. Tenía que decir que hay que guardar el día de reposo. Es correcto. 있으면 저 불량한 사람들 어울리면 안 Que 돼. no hay que salir con las personas malas. Así 세계에 decían. 어울리다고. Porque, 전부 옳은 말이에요. porque Jesús comía con los escribas. 이렇게 사단은 여러분을 무너뜨리려고 할 겁니다. Así Satanás querrá derrumbarlos a ustedes. 사단은 두 번째로 어떻게 합니까? ¿Qué es lo que hace Satanás en la segunda manera? 이 복음을 굉장히 두려워. Satanás teme mucho al Evangelio. 복음을 두려워한다는 말은 Quiere decir, 그리스도를 두려워해요. Satanás tiene temor a Cristo. 여기 여러분 속으면 안 됩니다. Y por eso aquí no tiene que ser engañados ustedes. Satanás teme al Cristo. 대개에 있는 건 네게 주는 이 나사렛 예수 그리스도나 그러라고 말했는데 일어나보는 게 안전병이가. Que Pedro dijo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 얼굴 떨면서 왜 그리스도 이름 얘기했냐. Entonces los fariseos estaban temblando diciendo que ¿por qué habló del nombre de Cristo? Pero estaban temblando. 구원받을 만한 다른 이름을 주신 적이 없지 않냐. Pero también dijo, ¿por qué no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos? 그리스도에 대해 설명하니까 유대인이 막 이를 갈면서 Cuando Esteban estaba hablando de Cristo, los judíos estaban crujiendo los dientes y estaban atacando. 사단이 하는 거라니까. Eso es lo que hace Satanás. 여러분 빨리 그 영적인 캐치 안 하면 안 됩니다. Tenemos que entender esto, lo que es espiritual. ¿Qué es lo que vamos a hacer con las siguientes generaciones? 사람들이 자기도 몰라. 그리스도란 단어 Porque en Estados Unidos, las personas extraordinarias, cuando se habla la palabra de Cristo, ellos están muy enojados 그리스도만 얘기하느냐 벌벌 떨고. y dicen que ¿por qué hablan de Cristo? Y el Christmas en la Navidad incluye el Cristo, por eso ellos se quieren eliminar de hablar de eso. 우리 앞집에 아줌마이 있는데 뭐 우리 어머니가 볼 일이 있었더니 우리 어머니가 무슨 이 얘기를 하러 우리 집에 왔어요. Antes yo tenía una vecina y venía a mi casa para hablar con mi madre. 얘기하다가 갑자기 우리 성경 쳐다보고 성경 그거 보여. 미친 사람들 벌떡 일어나고 막. Y esta mujer vio un día en la Biblia que estaba en mi casa y se levantó como una persona loca y se fue de mi casa 알고 봤더니 친하지 gritando. 않은데 같은 동네에 있으니까 알고 봤더니 저 사람이 이 시기적으로 그냥 봄만 되면 정신이 돈다. No era una amiga, muy amiga de mi madre, pero es que después nos dimos de cuenta que cada primavera se volvió como una loca. Y cuando hablábamos de Cristo tenía mucho el miedo. Por eso no tenemos que ser engañados por ello. 한 번도 빠짐없이 Sin ninguna falta, 핍박은 하나님의 시간표입니다. la persecución es el horario de Dios. 무슨 시간표입니까? ¿Qué tipo de horario es? 시간표예요. El horario para la respuesta. 무슨 응답입니까? ¿Qué tipo de respuesta? 완전히 전환점을 이루는 시간표예요. Es para recibir el horario para tener el punto de cambio. 중요해요. Es importante. 교회 여러분 교회 막 전국에 많은 교회들이 문제가 왔다. 하나님이 축복하시는 시간. Tienen muchos problemas dentro de la iglesia. Es el horario para recibir las bendiciones de Dios. Y Dios utiliza a las personas que ven esto.
Puede que tengan mucho problema en el desierto. 사람을 하나님은 쓰시고 데리고 들어갔어요. Y ellos fueron conmovidos, pero Dios utilizó a las personas que tomaban el pacto y el plan de Dios. 요단도 가르치고 여리고도 무너뜨렸어요. Y Dios en el desierto separó el río Jordán y también derrumbó los muros de Jericó. Por eso tenemos que tomar el pacto y comenzar de nuevo. 속으면 안 돼요. No tenemos que ser engañados. 모세가 40년 동안 피해 있을 때 가장 좋은 시간표였습니다. Cuando Moisés estaba aislado por 40 años, era un mejor horario 가장 좋은 시간표일 겁니다. para Dios. Y ahí, si hay algunas personas que dicen que tienen muchas dificultades, será el mejor horario para ustedes. Tomen el pacto. 세 가지를 갖고 들어가야 됩니다. Y el día de hoy tenemos que ver tres cosas. 풍랑받는 게 아닙니다. No es que solamente estuvieron en la tempestad. 황당하게 말한 게 아니에요. No era algo 미리 en 약속된 vano, 거예요. sino estaba prometido ya. 로마도 보아야 하리라. Es que dijo, me será necesario ver también a Roma. 약속된 거라니까요. Estaba prometido. 담대하라. Ten ánimo, Pablo. 로마에서도 증거해야 하리라. Es necesario que testifiques también en Roma. 오늘 Y el día de hoy 두려워 말라. dijo, Pablo, no temas. 가이사 앞에 서야 하리라. Es necesario que comparezcas ante César. 모든 여러분들은요. 로마도 보아야 되고 거기서 증거해야 되고 가이사 앞에 서야 돼요. Todos ustedes se tienen que ver Roma, testificar en Roma y comparecer ante César. Y eso es lo que conocía Pablo. 사실은 증거 왔잖아요. 로마를 포함한 거. Por eso ya podemos ver las evidencias. Se puede hacer la evangelización de Roma. 기억해야 될 부분이 뭡니까? ¿Y qué es lo que tenemos que recordar aquí? 아까 나왔잖아요. Lo vimos antes. 이 언약 잡았을 때입니다. Era cuando tomaban este pacto de Hechos 19, 1 al 7. 마가다락방에 나는 건 네가 믿을 때 성령을 받았냐? Eso es lo que aconteció en el aposento alto de Marcos. Dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? 성령을 받았냐? No podemos cambiar el mundo con otras cosas, sino es que preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo? 못 바꿔요. 성령을 받았냐? Aunque saquemos buenas notas, no podemos cambiar los problemas espirituales de mi familia. Por eso preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo? 학벌을 가지고 막지 못해요. 그래서 믿을 때 성령을 Y con el título académico no podemos separar los desastres de la época. Por eso preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y tomando este pacto, 여기에서요. 하나님 나라에 대해서 aquí habló acerca del reino de Dios en Hechos 19, 8 al 20. 말씀의 역사에 Y ahí se levantaron las obras de la palabra. Se levantó el poder y las obras de la sanidad. 그 뒤에 하나님이 바울에게 주신 깨달음입니다. Y después Dios le hizo a Pablo para que lo pudiera entender. Me será necesario ver también a Roma. Las cosas anteriores no eran problemas, era la cuestión de ver a Roma. 여러분의 응답이 왔을 Y 때 ahí 하나님 말씀 se cumplió. 확실히 붙잡았다. 그거 잡고 하면 돼요. Cuando ustedes tienen esa respuesta, tienen que tomar la palabra con seguridad y seguir avanzando. 꼭 기억해야 됩니다. Tiene que recordar esto sí o sí. 성경에 렘넌트 보면 사건 날 때 응답하는 때입니다. En cada acontecimiento podemos ver las respuestas 예, 사건 con 나는 게 ejemplos de 전부 응답의 remanentes. 시간표예요. Todos los acontecimientos eran los horarios para las respuestas. Veamos a los 7 remanentes. Tiene que verlo con mucho detalle. 전 세계에 기근이 들이닥친 사건이 터집니다. Que un día 요셉. aconteció la sequía del mundo y José fue utilizado. Así fue el acontecimiento. Absolutamente. Un día 골리앗이 쳐들어왔습니다. Goliat atacó. 그렇습니다. Así es. 이때가 기회입니다. Y fue la oportunidad. 하나님은 다윗을 쓰였어요. Y David utilizó a David. 어느 날 아람 나라가 계속 공격에 들어옵니다. Y la nación Aram siempre atacaba. 하나님이 엘리사를 쓰시죠. Y Dios utilizó a Eliseo. Me es necesario también testificar Roma.
시대 로마를 넣을 봐야 된단 말이에요. Quiere decir que tenemos que ver a Roma de la 이것 época. 때문에 법정에 선 거예요. Por eso él tenía que tenía que ser juzgado. 법정에서 이 재판받게 된 겁니다. Tenía que ser juzgado por la 여기서 ley. 굉장히 중요한 게 나와요. Y aquí podemos ver algo muy importante. 재판관이 El 네가 아무 juez 죄가 없다 이제는 그냥 가도 Dice que 된다고 tú no 얘기했어요. tienes nada de pecado, por eso te puedes ir, dijo así. 근데 우리로 말할 것 같으면 저 대법원에다가 Pero 바울이 Pablo 상고를 한 거예요. apeló. ¿Para qué? Apeló. 이거는요 굉장한 전략을 갖고 Esto fue una gran estrategia de Pablo. 이 굉장한 전략 이게 뭔고 하니까 ¿Por qué? 첫째로는 이 가이사 앞에서 해야 되는 거거든요. ¿Por qué? Porque Pablo tenía que estar ante César. 자 여기에 굉장히 중요한 게 들어있잖아요. Y aquí también podemos ver algo importante. 유대인들이 복음 자꾸 막으려 하니까 로마 법에 가서 속국된 이게 굉장히 하나님의 계획이 있어요. Que los judíos se querían impedir el evangelio continuamente. Por eso, según la ley de Roma, fueron 여러분의 어려움 당하는 데는 하나님의 절대 계획이 colonizados. 들어있다 이거야. ¿Qué quiere decir? En la dificultad que tienen ustedes, 그렇죠. ahí está en el plan absoluto de Dios. El plan absoluto. 바울이 이걸 잘 본 겁니다. Y eso es lo que vio Pablo. 자, 속국돼 있어요. Ellos estaban 그러면 colonizados. 로마에 가서 법에서 받아버리면 유대인이 말 못해요. Que si si es juzgado por la ley de Roma, los judíos no podían hablar. 로마 황제 앞에 가서 이 복음을 설명해야 돼요. Por eso tenía que explicar el evangelio ante el 황제가 emperador 들으면 de 전 Roma. 로마는 다 들게 돼요. Y si el emperador lo escucha, todo el Roma podía escucharlo. Y si Roma lo escuchaba, todos los países podían escucharlo. 바울은 뭐 담대히 상고하잖아요. Por eso Pablo valientemente 그래서 apeló. 뭡니까? ¿Y después qué? 담대해라. Ten ánimo, Pablo. 왜냐? ¿Por qué? 로마에서 증거해라. Es necesario que testifiques también en Roma. 정의는 망하지 않습니다. Los testigos nunca fracasan 왜냐? ¿Por qué? 하나님의 증거를 가지고 있기 때문에. porque tienen las evidencias de 오늘 Dios. 하나님의 증거를 붙잡는 예배를 드려야 돼요. Y el día de hoy tenemos que dar el culto para aferrarnos a las 한 번도 evidencias de 빠짐없이 Dios. 응답으로 옵니다. Entonces, sin ninguna excepción, nos vendrán las respuestas. 저는 그런 응답 몇 가지 Yo he recibido varias respuestas, como en este caso. 제가 지금 가장 많이 쓰는 훈련 장소가 ROTC. Por ejemplo, ROTC en Taopyeong es el lugar más utilizado para hacer los entrenamientos. 여기에 덕평에 옛날에 많은 걸 빌려서 썼어요. Pero antes alquilábamos ese lugar de Taopyeong. 그때요. 하나님 제 마음속에 기도를 Y en ese momento Dios me ha dado ese corazón a través de la oración. 훈련하는 것은 너무 좋겠다. 이게 Es que yo decía que el plan de Dios es para entrenarnos aquí, como este lugar. Y así cumplió. 끝나는 걸 봤어요. Y yo he recibido las respuestas como 영도에 esta. 들어와가지고 나는 3천자인 걸 확신했기 때문에요. 3,000명 들어올 때를 찾았다. En Yeongdo yo tenía la seguridad de que se levantaría 3,000 discípulos, por eso yo buscaba un lugar para 3,000 discípulos. Para otras personas era algo locura, pero yo tomé el pacto con seguridad. Y por eso en ese terreno de Yeongdo era un lugar para hacer los chamanismos, pero así podemos comprarlo. Lo mismo en la iglesia Emmanuel de Seúl. Era un lugar donde donde había un seminario. Y al principio no nos vendía, pero Dios nos ha dado. Quiero decir que el día de hoy, dando el culto, tenemos que tener la seguridad y buscarlo. Cuando damos el culto, cuando estamos en nuestras conferencias, podemos conocer el plan especial de Dios. Y en ese momento tenemos que recordarlo, que dentro de nuestro espíritu se graba. El resto es para tener la raíz. Cuando ustedes escuchan el mensaje y con los materiales, es necesario para tener la raíz. Pero cuando damos el culto, la palabra de Dios se graba en nuestro espíritu. Y en este campo podemos verlo. Cuando la gente le juzgaba, decía que ten ánimo, Pablo, es necesario que testifiques también en Roma.
재판받으러 로마로 가는 Por 중이었어요. eso estaba en el camino a Roma para ser juzgado en la 여기서 nave. 꼭 기억해야 됩니다. Y aquí tenemos que recordar una cosa más. 바울은 죄인 아닌 죄수로 지금 재판받으러 가게 됐어요. Pablo estaba en el camino para ser juzgado como el primero de los 많은 pecadores, 죄인을 살리기 위해서. para salvar a muchos pecadores 이 복음을 위해서 가는 겁니다. y para transmitir este evangelio. 이 배가 말이죠. Y 큰 풍랑을 만난 거예요. esta nave se enfrentó en gran tempestad. La 우리에게는 tempestad, 의미가 큽니다. la tempestad es algo muy significativo para nosotros. La época de la tempestad, que es la época de los desastres. Es un gran mensaje espiritualmente. 왜 풍랑이 왔습니까? ¿Por qué vino la tempestad? 사람들은 하나님의 말씀을 안 Porque 믿어요. la gente no escuchaba y no escucha la palabra de 사람들은 주의 Dios. 종의 말을 믿지 않아요. La gente no da crédito a la palabra del siervo del Señor. 편리한 걸 좋아해요. A la gente le gusta mucho lo que es conveniente para ellos. 선원들하고 선주는 더더욱이나 그래요. Sobre todo los navegadores, el piloto, el patrón de la nave y el centurión eran así. 더더욱이나 그래요. 똑같습니다. Y el centurión que los guiaba a los presos era lo mismo. Es lo mismo ahora. 하나님이 메시지 준다 안 믿어요. Que la gente no cree 그러니까 que Dios le da el mensaje a los siervos del Señor. Por eso Pablo dijo 같으니까 여기서 쉬었다 가는 게 어떻겠냐 할 때 전부 반대했어요. que la navegación va a ser algo con 왜냐, 그게 perjuicio y mucha pérdida. Pero a la gente no le gustaba. 그 Para juzgar, 렉스라고 있어요. había un lugar en Fenice y ellos se querían arribar a Fenice. 바울 말 정도는 Y claro, no prestaba la atención a lo que decía Pablo. 사람들은 여론 따라가지 하나님 말씀 놓치기 쉽습니다. La gente sigue la opinión pública y es muy fácil que ellos se pierdan la palabra de Dios. Por eso ellos ignoraron la opinión de Pablo, pero de repente tuvieron la tempestad. 갑자기 옵니다. Que la tempestad siempre viene de repente. 닥치는데 14일 동안을 막 Y la tempestad hubo durante 14 días y no podían distinguir que era de noche o del día. 풍랑이 그치면 되는데 그게 아니요. 배가 가라앉기 시작하는 거예요. No podían esperar más porque la nave empezó a hundirse. ¿Qué es lo que tenía que hacer? 몇인지도 몰라. 막 계속 몰아치니까 배가 No 말이죠. podían distinguir que era de noche o del día y no sabían ni la hora. Y con la tempestad la nave empezó a hundirse. 폭풍은 치지. ¿Qué es lo que tenía que hacer? 배에서 내리면 죽어요. 폭풍 치지. Si bajaban de la nave podían morir. Era muy oscuro. 이게 재앙입니다. Esto es el desastre. 과학으로 막을 수가 없어요. No se puede parar con las ciencias. 사람들이 막 노력하고 몸을 신데 해결 안 La 돼요. gente se esfuerza mucho y están muy afligidos, pero no pueden solucionarlo. 재앙을 막을 수가 없어요. La posición del centurión no puede parar el desastre. Tenemos que recordarlo. 선주의 재물이 재앙 막을 수 없어요. Con los bienes del patrón de la nave no podemos parar los desastres. La tecnología del piloto no puede parar el desastre. Y empezó a hundirse. 그때 하나님이 바울에게 말씀합니다. Y en ese momento Dios le dijo a Pablo, 바울아 두려워 말라. Pablo, no temas. 네가 가이사 앞에 서야 하리라. Es necesario que 이 compartas ante 사실을 César 백성들에게 저 두려운 사람이 말해라. y comparte esta palabra a la gente que tiene el temor. 바울이 그때 메시지를 전해. Y en ese momento Pablo transmitió el mensaje 어젯밤에 diciendo, 여호와의 사자가 내게 대서서 말했다. esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios diciendo, 가이사 앞에 서야 하리라고 말했어. Pablo, no temas, es necesario que compartas ante César. Por eso, tengan paz, no tengan... 그 언약 말씀을 temor. 전하니까 그 풍랑이 그치기 시작해요. Entonces después la tempestad paró. 어떻습니까? 가이사 황제 앞에 서기 전에 이미 증거예요. Antes de que estuviera ante el emperador César, se levantaron las evidencias. 여러분이 받는 응답입니다. Esto es la respuesta que recibirán ustedes. 그러면 오늘 무슨 기도를 해야 되겠습니까? Entonces, el día de hoy, ¿qué tipo de la oración tenemos que tener? 불가능한 일, 하나님의 Las cosas 절대 que son 가능을 찾고 absolutamente imposibles. 경기 예배입니다. Pero con ellas tenemos que buscar las cosas absolutamente posibles. Y eso es el dar el culto.
Y sin ninguna excepción tendremos las respuestas. 정답을 주시기 위해서. Y entonces, ¿por qué tenemos problemas para tener las respuestas precisas? 그래서 Por eso, 여러분들이 아무리 어려운 상황 속에 있어도 por, 하나님의 말씀은 이루어집니다. por muchas dificultades que tengamos, solamente tenemos que conocer que la palabra de Dios se cumple. 법관이 판사가 됐는데 이 사람은 언약 있는 사람. Me gustaría compartir una anécdota de un juez, era remanente, que tenía el pacto desde que era 법, 그 niño. 법원에는 계급이 다 있단 말이에요. Y en 그리고 위에 사람 보면 su profesión hay categorías y no puede transmitir a los superiores el evangelio. 지시하기 위해서 부른 거예요. Y este remanente fue llamado a hacer unos mandados. 가서 말이지 시킨 대로 하지. 지시 받고 이래 한단 말이에요. Y sus jefes se le indicaban algunos trabajos. 나오면서 그냥 Pero al salir de su despacho, dejó una cinta en aquel momento del mensaje para que pudiera escuchar. Pero los profesionales del derecho son están muy ocupados. 들은 거예요. Pero su jefe quiso escucharlo con la cinta y lo escuchó. Y su jefe se sorprendió mucho. ¿De qué habla de 이 사람 esto? 누구야? ¿Quién es esta persona? Decía 제 설교를 들은 거예요. que escuchó mi mensaje. 밑에 사람 다시 불렀어. Y entonces se llamó ese 이 사람 remanente. 누구야? ¿Quién es esta persona? 우리 목사님 설교. Le dijo, es el pastor de mi iglesia. Es la predicación de la semana pasada. 근데 이상하다 이러는. Pero el jefe decía que es algo muy extraño. 쟤는 우리 집 일을 얘기하는 것 같아요. Decía que parece que está hablando de mi familia. 그대로 우리 집에 지금 일어나고 있다. Porque estaba ocurriendo tal como del contenido de la predicación. 유대인 교육 받아가지고 우리 부부 보세요. 목사님 현장 가보니까요 그대로 지금 일어나는데 제발 제 메시지 좀 듣게 해달라. 그걸 부탁하라는 거예요. Así dice la gente en el campo que está ocurriendo tal como lo que digo yo en el 상황이 campo. 어떻게 된 줄 압니까? Entonces, ¿qué es lo que pasó? 예수 영접했어요. El jefe del remanente aceptó a Jesús 그 안에서 en el trabajo. 다시 부르더래요. Pero algo más divertido era que es que el jefe llamó otra vez al remanente, 내가 아무래도 이 설명을 우리 집에 가서는 좀 하기 힘들다. que estaba muy feliz, pero es que yo puedo pedirte que vengas a mi casa y que prediques 아이고, el evangelio. 할 수 있습니다. Y el remanente dijo, yo puedo ir todos los días. Eso es el Tarakpan. 거예요. 가서 Y 또 fue. 온 가족이 보고. Y transmitió el evangelio a su familia. 어떻습니까? ¿Cómo es para ustedes? ¿Es muy difícil? 반드시 성취되기 위해서. Si ustedes tienen el evangelio, pues siempre se cumplirá. No tienen que perderlo. Es que dijo Pablo, no temas, es necesario que compartas ante César. 자, 이게 특별한 일입니까? ¿Esto es algo especial? 아닙니다. No lo es. 많은 사람들이 지금 여기 빠져 있습니다. Muchas personas están caídas aquí 아무도 가르칠 줄 알아요. y nadie más les enseña. 어떻게 가르쳐줍니까? ¿Cómo puede enseñarles? 그래서 Por eso, 여러분이 이 답을 가지고 그들에게 줘야 돼요. ustedes se tienen que obtener esta respuesta y transmitirla a 전 ellos. 세계 강대국 할 것이 아무도 답을 주지 못하겠어요. En todo el mundo, sin importar mucho el nombre de la nación, nadie puede dar la respuesta. 우리는 강대국을 뭐 이렇게 나쁘게만 얘기하는데 실상은 그게 아닙니다. Cuando hablamos de las naciones potentes, ellos no son malas. 양 사방에서 강대국들이 걸어오기 때문에 언제 터질지도 몰라. Cuando se pone muy fuerte, como una nación muy potente, siempre te pueden tener los ataques de todos los lados, por todos los lados. O por eso, por la ansiedad, siempre están preparados para pelear. En la historia podemos ver 16.000 guerras y hubo 2 guerras mundiales grandes. Tienen dificultades. Y por eso hay que resplandecer la luz a ellos. 약소국은 뭐 하고 있습니까? ¿Y qué es lo que están haciendo las naciones débiles? 약소국은 지금 강대국의 노예가 돼 있다니까요. Estas naciones son los esclavos de las naciones potentes. 그런데
왜 여러분의 언약 잡는 게 중요하냐면은 강대국 약속이 다 눈에 안 보입니다. ¿Y por qué es importante que ustedes se tomen el pacto? Porque estas dos naciones potentes y débiles, invisiblemente a los ojos físicos, son esclavos de Satanás. Por eso Pablo 오늘 lo 여러분 sabía 이 esto. 언약 딱 붙잡고 기도 시작해요. Y ustedes el día de hoy tienen que aferrarse al pacto y comenzar a orar. Es lo que nadie enseña. 예배를 드릴 때마다 반드시 기도하면서 찾아내야 될 게 하나 있어요. Por eso en cada momento en que damos el culto hay una cosa que tenemos que 내 descubrir. 주위에 또 나에게 많은 En mi entorno o yo 문제들 있잖아요. puede que haya, 여기 해결하려고 que 하는 puede que 것보다는 tenga 먼저 problemas. Pero antes de solucionar qué es lo que tenemos que hacer, 절대 계획을 찾으면 요게 딱 보입니다. si buscamos el plan absoluto de Dios, podemos ver las cosas absolutamente posibles. 요걸 붙잡고 오늘 예배 드리는 겁니다. Nos aferramos a esto y damos el culto el día de hoy. Entonces, durante 6 días no hay más remedio que se levanten las 그러기에 답을 obras. 주는 겁니다. Por eso podemos dar la respuesta ante la tempestad. 저는 간증을 잘 못해요. 옛날에 Yo no puedo 얘기했잖아요. dar todos los 너무 testimonios 큰 어려움이 porque 제가 옛날에 봐야 돼요. antes yo caí una dificultad muy grande. Era algo imposible absolutamente. En mi pensamiento era imposible. Y otras personas pensaban así. 계획이 뭡니까? 질문하시죠. Pero yo pregunté cuál era el 근데 하나님이 그때 plan de 절대 Dios. 가능한 답을 제게 줬어요. Y Dios en ese momento me dio la respuesta absolutamente posible. No, no lo digo por ser 너무나 arrogante. 못할 게 많다. Dios me dijo que hay 진짜 muchas 언약을 cosas que 잡아라 tienes que 주는데 destruir. 그때 제가 자꾸 Solamente tomar el pacto. 싹다 응답으로 바뀌었어요. Y yo anoté las cosas en mi cuaderno y todas las cosas se convirtieron en las respuestas. Eso es lo que tenemos que descubrir el día de hoy. 그러고 뭡니까? ¿Y después qué? 오늘 이 언약을 붙잡고 여러분에게 보통 예배 드리면 그냥 갑니다. 예배 드릴 때에 제일로 중요합니다. La mayoría de la gente después del culto se van a la casa directamente, pero 각인되는 시간입니다. a la hora de dar el culto es el tiempo para grabar la palabra de Dios. 정말 Y cuando 이 damos el culto, 삼고삼이 각인되는 시간이에요. se establece el poder de la palabra de Dios y se graba las 뿌리 393 cosas. Y entonces durante la vida cotidiana podemos tener la raíz y la naturaleza. 사람을 많이 죽인 스탈린, 히틀러 같은 사람은 전부 Es importante, por ejemplo, para Stalin y Hitler, que mataron a muchas personas en la Segunda Guerra Mundial, eso salía en todo lo que estaba grabado en ellos. Y en ese momento también podemos ver las personas importantes, 어릴 때 그냥 이렇게 물에서 놀다 죽게 된 거예요. que esas personas, bueno, esta persona estaba a punto de morir porque no sabía nadar en el pozo. Pero un niño parecido a él, 그때 막 계급사니까 le ayudó. 가난한 집의 아이라. El que lo ayudó era de una familia muy humilde. 이 친구는 부유한 집의 사람. Pero el que salió del pozo era de una familia muy rica. Ellos se hicieron muy amigos. 부모님에게 얘기했어요. Y él le contó a sus padres 누구라도 살렸으니까 que 공부를 시키 도와주고. que sus padres estaban muy agradecidos por salvarle a su hijo. Entonces se le ayudó a estudiar. 신뢰 속에서 자란 거죠. Y ellos se crecieron en esta confianza. 한 명은 정치인이 되고 한 명은 의사가 됐어요. Uno que fue salvo 그 정치인이 se hizo el político y el otro un médico. Y ese político fue el Winston 페니실린 Churchill. 만들어 세계를 살린 플레밍입니다. Y su amigo fue el Fleming, el inventor de la 그 두 사람 penicilina. 속에는 중요한 언약이 있어요. Entre estos amigos había una 오늘 promesa 여러분이 muy 잡는 importante. 언약은 그렇게 성취되고 El pacto que ustedes se toman el día de hoy, así se cumplirá. Y eso es el culto. 가장 중요한 보좌의 능력 El 축복이 culto 내게 es el tiempo más importante para grabar el poder del trono celestial y las bendiciones. 새로운 시작되기를 예수 Les bendigo en el nombre de Jesucristo para que puedan tener nuevo poder y nuevo comienzo. 기도하겠습니다. Oremos. 전국 Dios, 세계 예배하는 하나님의 사람들에게
보좌의 능력이 각인되게 하옵소서. Que el poder del trono celestial pueda grabar a todas las personas que están dando el culto y que tengan la sanidad y que tengan la nueva fuerza y que puedan ver el plan absoluto y que puedan ver lo que es absolutamente posible y que puedan obtener la nueva fuerza. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.